En esta ocasión visitamos un acuario que también es zoológico y nos asombramos con las maravillas y grandezas de nuestro Dios. Un niño tiene capacidad de asombro. ¿Tú tienes capacidad de asombro o ya la perdiste? Jesús dijo que el que no se haga como niño no heredará el reino de los cielos. Mira cuán maravilloso es la creación de Dios. Criaturas acuáticas, marinas y terrestres de todo tipo. ¿Cómo es posible que puedan respirar bajo el agua? ¿Cómo Dios les puso branquias, con tejidos finísimos con capilares sanguíneos que pueden asimilar el oxígeno disuelto en el agua? ¿Cómo es posible que Dios les puso sensores electromagnéticos a los tiburones y peces, algunos en la nariz, en la boca y otros en su costado, unos orificios pequeñitos, con los cuales pueden sentir el ambiente electromagnético y en la oscuridad total en la noche, en el fondo del mar, controlar el comportamiento de cardumen, o los tiburones poder saber dónde hay presas, o los peces escapar de sus predadores, controlar el comportamiento en grupo? ¿Cómo es posible que los tiburones puedan oler sangre a kilómetros de distancia? ¿Cómo es posible que los tiburones puedan recorrer cientos de kilómetros y hasta miles de kilómetros nadando en el mar para encontrar presa? ¡Qué maravillosa es la creación de Dios! ¿Cómo es posible que puedan soportar tan altísimas presiones? Cada 10 metros de agua es una atmósfera de presión. Y los peces y tiburones pueden vivir a cientos de metros e incluso a kilómetros de profundidad, soportando presiones asombrosas que no los aplastan. ¿Cómo pueden resistir sus células tan frías temperaturas, tan altas presiones? Es la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que una tortuga bebé pueda luchar para excavar y salir a la superficie en la arena, nadar miles de kilómetros y regresar exactamente a la misma playa donde nació? Gloria a Dios por su creación maravillosa, una gran variedad de seres de todo tipo. Como Dios se le ocurrió hacer caballitos de mar, darles colores, comportamientos, tamaños, alimentos. Qué asombroso es la creación de Dios. Cuán hermoso es su creación, que da testimonio que hay un autor de la vida que es sumamente amoroso, sumamente bueno, sumamente creativo. Gloria a Dios, no hay nadie como Él. Dios se da a conocer a sí mismo a través de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hace claramente manifiesto a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa en el día del juicio. Dios a los ateos, a los incrédulos, a los agnósticos le llama necios, porque tienen ojos y no ven, tienen cerebro y no se dan cuenta que esto no es casualidad, ni es producto del azar, ni es producto de la evolución. Esto es producto de una mente inteligente creadora, en la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Mira cuán maravillosas estas medusitas, seres tan interesantes que parecen gelatinas. Mira el comportamiento de los peces. ¿Cómo es posible que tengan personalidad? Puedan sentir miedo, puedan sentir alegría cuando están en grupo alimentándose. Qué interesante la creación de Dios. La vida es una maravilla. La vida es una imposibilidad para la evolución. En la probabilidad matemática hay una ley que una probabilidad de suceder algo con un exponente mayor a 60 ceros es una imposibilidad. Y la probabilidad de que la vida surja de la nada es una probabilidad con un exponente mayor a 60 ceros, es decir, una imposibilidad. Las matemáticas dan testimonio de que existe un creador. También la termodinámica, porque la ciencia nos dice que el orden tiende al desorden, no al revés. No el desorden al orden. Si tú dejas algo miles de años, se destruirá, se derrumbará, no se construirá. Pero vemos en la creación que después de muchos milenios
Hay perfección y orden, no desorden. La termodinámica da testimonio de que hay un Dios vivo, todopoderoso. Mira su creación, obsérvala, la bioluminiscencia. ¿Cómo es posible que Dios puso enzimas, proteínas, compuestos supramacromoleculares que pueden originar la vida? Mira el comportamiento de las mantarrayas. Cuán elegantes, cuán hermoso es su nado. Ellos tienen personalidad. Las mantarrayas pueden tener alegría también. Se puede estudiar su comportamiento y determinarse que pueden sentir emociones. ¿Cómo es posible que puedan excavar en la arena y encontrar su alimento, pequeños gusanos, y puedan recorrer distancias larguísimas? Cuán hermoso es admirar y contemplar la creación de Dios y deleitarnos. ¿Cómo es posible que a Dios se le ocurrió hacer así sus cuerpos, sus colas, sus cabezas, sus ojos? Que Dios creó las especies, los géneros, las familias. Y esto estamos hablando solamente de ambiente acuático, pero también el ambiente terrestre. Gloria a Dios que Él creó animales monotérmeos y poiquilotermos, mamíferos, que tienen conductas tan interesantes, que son graciosos, que nos alegran la vista. Cómo cuidan sus crías y tienen amor por sus crías. Y algunos animales cuidan mejor a sus hijos que los humanos. Los cuidan con amor y ternura y los protegen, mientras que otros no les importan y los abandonan. Muchas mamás dejan a sus bebés en la basura, mientras que los animales tienen más amor por sus crías. Mira cuán maravillosas las tortugas, que pueden vivir una vida tan larga como la de un ser humano. Gloria a Dios por su creación. ¿Cómo es posible que Dios les dio una dieta, una alimentación, y que hay un balance perfecto en la creación, en los ecosistemas que Dios creó? Que hay una simbiosis. Simbiosis significa que diferentes seres de diferentes especies, grandes o pequeñas, pueden vivir en armonía, y una especie le otorga algo a otra especie que lo requiere. Eso es simbiosis. Por ejemplo, las tortugas hacen excremento que tiene nitrato, nitrito, nitrógeno, que lo requieren las plantas para poder crecer, y a su vez las plantas les dan alimento a las tortugas y a diferentes seres. Cómo la creación de Dios es perfecta y puede subsistir sin la mano del hombre. Los ciclos biogeoquímicos. Es asombroso cómo el sol genera diferentes temperaturas a lo largo del año, y estas temperaturas son usadas por diferentes seres para sus ciclos biológicos. Comportamientos diferentes en las estaciones del año, como la luna en sus diferentes fases controla la reproducción de muchos organismos, como controla las corrientes marinas, y estas a su vez mueven los nutrientes que requiere la creación para subsistir. Todo lo necesario, hablando de bioquímica, temperatura, hablando de comportamiento, hablando de la vida, todo lo que se requiere para que exista la vida es un milagro asombroso de la omnipotencia de Dios. Dios ama a su creación, pero ama más al ser humano. Dice que la vida del hombre vale más que muchos pajarillos. ¿Cómo es posible que Dios le dio diferentes mecanismos de defensa a diferentes seres? En el caso de los zorrillos, les dio un muy mal olor para defenderse de sus enemigos. A otros les dio espinas, a otros les dio garras, a otros les dio colmillos. Aquí vemos el comportamiento de dos zorrillos. Fue Dios quien pensó ese comportamiento, que ellos puedan jugar entre ellos, que ellos puedan convivir y socializar con los de su especie. ¿Cómo pueden reconocer a alguien de su especie? ¿Cómo pueden detectar tantos olores? ¿Cómo es posible que un animalito pueda sentirse reconfortado con su madre? ¿Cómo es posible que hay roles paternales en los pajaritos, por ejemplo?
que hay muchas especies de pájaros que el pájaro macho va y busca el alimento, la pajarita hembra se queda empollando. ¿Quién fue el que les dio esos roles? Fue Dios, en su majestad. ¿Cómo es posible que los flamingos busquen comer camarones y obtengan su pigmentación característica color durazno, como rosita y naranja, de sus alimentos, y tengan sus patas delgadas para poder caminar en esos esteros, en esos cuerpos de agua? ¿Cómo es posible que tengan ese pico alargado para poder excavar y obtener su alimento, y al mismo tiempo tienen alas? Su comportamiento, su forma, lo que requieren para estar en sus hábitats donde Dios los colocó. La creación de Dios es una maravilla. Y que para nosotros nos parezcan graciosos, chistosos, sus patas largas, su cuerpo gordo, su cuello largo. Qué interesante. Como duermen en una pata y duermen de pie y no se cansan. Qué interesante es la creación de Dios. Vaya que Dios es creativo y también gracioso en muchas cosas que hizo. Miren, ese se está rascando la cabeza. Tiene comezón. Entonces, muchos ven a las especies animales y se rehúsan a creer que existe un Dios vivo, un creador. Pero también hay algo interesante en lo cual tenemos que meditar. Dios decidió que muchos animales simbolizaran cosas espirituales. Por ejemplo, el cerdo, el perro, la cabra. Y como en el Antiguo Testamento Dios dijo que había animales limpios y animales impuros. ¿Por qué Dios decidió que en los animales como los escorpiones, arañas, murciélagos, existiera un componente espiritual donde al hombre nos diera una enseñanza de lo espiritual usando los animales? Como los animales, algunos son venenosos y pueden matar, otros son tranquilos y alegres. Como Dios a veces permite que los animales puedan matar al hombre. Por ejemplo, Dios en la tribulación va a permitir que los animales de garra, los tiburones, los leones se reproduzcan y maten hombres, porque muchos seres humanos serán muertos por las fieras de la tierra en la tribulación. Dios tiene un control total y absoluto de su creación. Y Dios hace la creación para alegrar el corazón del hombre, pero también a veces la hace para castigar. Dios envió un gran pez cuando Jonás fue desobediente y envió una tormenta muy fuerte que anegaba el barco donde iba Jonás, y echaron suertes y se encontró que Jonás era el culpable de la tormenta y arrojaron a Jonás al mar, y Dios envió un gran pez que lo devorara. Y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Como Dios preparó un ser viviente, un animal, para castigar al ser humano por su pecado, Jonás no quiso ir a predicar a Nínive y fue castigado con un pez de la creación de Dios, un pez del tamaño exacto y en el lugar exacto, siendo el mar tan inmenso. El pez del tamaño correcto estaba donde debía estar para la historia de Jonás. Mira qué hermosos los peces, que Dios hizo peces hasta que algunos tienen la capacidad de ayudarnos con nuestra piel, quitarse las células muertas. Yo metí la mano aquí y me dio muchas cosquillitas. Los seres vivientes pueden alegrar el corazón del hombre, y Dios lo hizo todo por amor. El pecado fue lo que trajo que haya muerte, que unos se devoren a otros, que unos maten a otros, piquen a otros, lastimen a otros. Pero en el reino de los cielos, y cuando la creación sea restaurada en la regeneración de todas las cosas, ya no habrá más muerte. No se matarán unos a otros, no se comerán unos a otros. El león comerá paja como el buey. La osa y la vaca pasarán juntas. El niño meterá la mano en la cueva del áspid y no le hará daño. Los corderos estarán con los lobos y no se harán daño, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Cuán maravilloso es el poder y la gloria de Dios que llena todos los confines de la tierra. Mira los colores perfectamente colocados. El hombre, con toda su tecnología,
ha podido imitar el tono de la luz del sol que alegra nuestros ojos. El hombre ha podido hacer muchos tipos de luces, blancas, luces cálidas, pero el hombre jamás ha podido igualar el tono de luz del sol, que en los países donde hay mucho nublado hay mayor depresión y tristeza, y en los países donde hay más sol hay más alegría. Mira estos peces que tienen espinas venenosas, como algunos Dios les dio veneno para defenderse. Espinas, y ellos están en una almeja enorme. Gloria a Dios que la Nueva Jerusalén tiene puertas de perla. ¿Y sabes de dónde vienen las perlas? De las almejas. Para producir perlas abren una almeja, le introducen un objeto que lo lastime a la almeja y la almeja lo recubre de perla. Miras, estas son morenas que muerden, son como serpientes marinas. Y esto es lo que podemos ver. Pero hay otro tipo de seres más escondidos, como los erizos de mar, los equinodermos, los pepinos de mar, las estrellas de mar, las anémonas, los corales. Tanta variedad de peces que dependen unos de los otros. Los peces se alimentan de una variedad sin fin de animalitos pequeños, de algas, y a su vez los peces producen nutrientes que otros seres marinos los requieren. Hay un tropismo, es una actividad propia de cada organismo. Hay una simbiosis, hay una cadena trófica. Todo esto lo puso Dios. Las leyes de la química, de la física, de la termodinámica. Y este video lo hago para la gloria y la honra de mi Dios. Que meditemos en sus grandezas, en sus maravillas, en su infinito poder. Dios hizo todo con amor, en 6 días naturales de 24 horas. No, Dios no hizo el universo en millones de años. Dios lo hizo en días literales de 24 horas. Primero Dios creó los cielos, después la tierra, y la tierra la hizo en 6 días, y al hombre lo hizo en el día sexto. Lo hizo de tierra roja, de barro rojo, y sopló en él aliento de vida. Por eso Adam se llama Adam, que significa rojo. Y sopló aliento de vida. Dios puso un carácter, una personalidad. Él hizo las estrellas y llama a cada una por nombre. Él te ama con un amor que tú jamás podrás alcanzar a comprender. Él solo hizo este mundo. Hizo muchos otros planetas, pero solo aquí puso vida inteligente. Solo aquí hizo al hombre. Solo aquí envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz. Él ama su creación. Cuando iba a destruir Nínive le pesaban las almas de los hombres, pero también le pesaban los animales. Pero el alma del hombre vale muchísimo más que la de los animales, porque en la tribulación los animales perecerán, pero el alma del hombre es la que importa en la escritura, en la profecía bíblica. Cuán maravilloso son las criaturas marinas, estos cangrejos con cascarón duro, con un exoesqueleto. Mira los camarones con sus patitas y sus antenas, cómo pueden nadar y caminar. Mira los peces, cómo parecen todos iguales, pero entre ellos se reconocen quién es macho, quién es hembra. Como a algunos Dios les dio un tipo de dientes, a otros. La dieta que tienen, su comportamiento, cómo se reproducen. ¿Tú sabes cómo se reproducen los peces? Maravilloso es nuestro Dios y de mucho poder. Él hizo que aumentara la ciencia del hombre para llegar a conocimientos profundos. ¿Sabías tú, por ejemplo, que las PCR para diagnóstico médico emplean una polimerasa que elonga las cadenas de DNA que se llama Taq polimerasa, termófilos acuáticos que la sacaron del fondo del mar? ¿Sabías tú que hay muchos compuestos médicos, sustancias, compuestos bioactivos de algas marinas, de animales marinos que se usan en la ciencia médica? Y Dios le ha dado la sabiduría al hombre para encontrarlos y usarlos. Por ejemplo, el CRISPR-Cas para edición génica es el sistema inmune de las bacterias marinas para defenderse de los fagos, que son unos virus que matan bacterias. También
Hay infinidad de compuestos medicinales que no han sido descubiertos o de sustancias químicas tóxicas. La vida es un milagro. Tú eres un milagro. Dios te ama. Te hizo con amor. Eres importante en su reino. Eres de gran valor ante los ojos de Dios. Eres estimado, estimada, amado, amada. Dios hizo su creación con amor. Y ese es el propósito de la vida, el amor. Y cuando nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y el pecado no solo golpeó a la humanidad, que trajo la muerte, la enfermedad, el dolor y la guerra y la separación de Dios eterna, también trajo la esclavitud de corrupción al mundo animal y a la creación natural, haciendo que se enfermasen también los animales, se comiesen unos a otros. La creación fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza, pero la creación gime con dolores de parto, esperando también su redención de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando entremos a la vida eterna, la creación de Dios ya no se comerán unos a otros, ya no se enfermarán, ya no se matarán, ya no se picarán, ya no se atacarán unos a otros, los moscos ya no picarán, las serpientes no morderán, las arañas venenosas ya no picarán. También la creación será libertada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación natural también sufrió el golpe, el impacto de que el hombre pecó. Dios envió a su Hijo Jesús, que es Dios también. Dios es una Trinidad. A la tierra, nació de una virgen, vivió una vida humilde, fue carpintero, nunca pecó, y murió en nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre preciosa, y resucitó, llevó nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero, para que ahora nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. El que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo, tiene vida eterna, y el Espíritu Santo puede venir sobre de él en el bautismo de Espíritu Santo y fuego, y puedes empezar a recuperar la comunión con el Dios Todopoderoso que perdió Adán en el huerto del Edén tras pecar, después de ser expulsado, que cayó la maldición y Adán tenía que morir, tenía que trabajar y vivir y comer con el sudor de su frente. Puedes regresar a esa comunión gloriosa y caminar por la fe de Jesús en esta vida y entrar a la vida eterna, a la resurrección y ver la restauración de todas las cosas. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que se pierda tu alma. Dios te quiere en su reino. Y el Evangelio de Jesucristo es el camino de salvación. Arrepiéntete, cree el Evangelio, obedécelo, guárdalo, ama al Señor Jesús y entrarás a la vida eterna. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Lee la Biblia todos los días, obedece el Evangelio, ora al Padre en el nombre de Jesús, buscándole insistentemente, y huye del pecado, y Él se revelará a ti. Mira qué interesante cómo Dios puso seres marinos que también nos alimentan, peces. Y qué interesante cómo Jesús eligió para ser sus discípulos, para ser apóstoles, pescadores. Ese era su oficio. Y les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y cómo el reino de los cielos se parece a una red que echan en el mar y sacan toda clase de peces. Y lo bueno lo conservan y lo malo lo echan fuera. Así será en el fin del siglo. Dios enviará sus ángeles, y a los malos los arrojarán al horno de fuego, pero a los justos al granero de Dios. Los animales también tienen un significado espiritual, y Dios enseña a través de las cosas hechas cosas profundas y maravillosas. ¿Puedes aprender de Dios? Dios está enseñando, Dios está hablando, pero no todos comprenden su lenguaje. Hazte como niño para que puedas comprender el lenguaje de Dios. Nunca pierdas la capacidad de asombro, porque en el cielo, a donde vamos por Jesús, hay cosas grandes y maravillosas sin igual y sin comparación. Esta es una serpiente. ¿Cómo es posible que un animal en forma de tubo
pueda brincar, nadar, escalar y tenga tantas habilidades tan impresionantes. Yo te invito a contemplar la creación de Dios y meditar. A veces estamos muy ocupados, estamos muy distraídos, meditamos poco. Meditemos en Dios y en su creación.